Hola, soy Carla Peralta y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero tocarle un tema un poquito delicado, pero muy importante, y es la violencia doméstica. Muchas personas creen que la violencia doméstica es simplemente una pareja que golpea a la otra. En realidad no es solamente eso. Esa es una de las cosas que suceden que es más visible y tal vez más entendida en las películas y en cosas así. Pero hay varios tipos de violencia doméstica y le quiero comentar un poco de cada una y puede que haya más de la que estoy mencionando. Así que aquí vamos. Primero tenemos obviamente la violencia física. Es donde alguien golpea, maltrata, hace algún daño al cuerpo de la otra persona. También tenemos la violencia sexual, donde la persona es abusada sexualmente o obligan que esa persona haga algo que no quieran hacer de una forma sexual. Muchas cosas más en esa área. También tenemos el abuso económico, donde el dinero de la otra persona siendo abusada no lo puede controlar como quisiera. Tenemos también abuso emocional, donde los sentimientos de la otra persona son heridos consistentemente, ya sea en público, en privado, hasta digitalmente también. Tenemos violencia espiritual en relación a sus creencias religiosas, por ejemplo, le obligan a hacer diferentes cosas que esa persona no quiere hacer, todo en el nombre de su creencia. Tenemos también violencia cultural, donde la persona es obligada a hacer diferentes cosas que no quiere hacer o maltratada, todo en nombre de la cultura, de cómo las cosas deben de ser en su cultura específica. Abuso verbal, donde se dicen muchas cosas para herir a la otra persona. Muchas cosas que duelen, muchas cosas que resuenan constantemente en la mente de esa persona. También tenemos la violencia y también negligencia, donde la persona que está abusando debe de hacer diferentes cosas para asegurar la salud, por ejemplo, de la persona que está siendo victimizada. Y esa persona a propósito no cuida de la otra persona. Por ejemplo, te acaban de operar y esa persona no está en casa y no busca la medicina, está totalmente negligente. Así que ahí hay algunas ideas de qué es la violencia doméstica. Ahora, es muy importante que entendamos que la violencia doméstica no es solamente una esposa y un esposo. Pueden ser pareja de novios, pueden ser pareja del mismo sexo, pueden ser pareja de personas que vivan en un hogar, por ejemplo, madre, hijo. Pasa mucho a veces también con personas mayores, adultas ya, personas ya ancianas, donde sus propios hijos son abusivos. Entonces tenemos que entender que esto no es lo que sale en las películas. Esto pasa con muchas parejas en muchos lugares del mundo. A veces las parejas ni se ven, simplemente están hablando más que nada por el teléfono. Y es una situación muy poderosa donde esta persona que está abusando de esta persona que está siendo víctima toma como control de la mente, del ambiente, de la vida de esta persona, hasta el punto que hasta con un simple mensajito ya la persona que tiene el papel de víctima, en este caso, tiene temor y tiene que cambiar lo que tiene que hacer porque esa otra persona se lo está indicando, lo está amenazando, ¿verdad? De alguna manera u otra, ya sea, como dijimos, físicamente, emocionalmente, verbalmente, económicamente, y es un constante estrés. Hay un ciclo de violencia doméstica que es bien interesante entender y mirar. Aquí se lo voy a poner en la pantalla. Y básicamente este ciclo empieza con que todo está bien, ¿ok? Todo es color de rosa, estamos en el honeymoon phase, luna de miel, todo va súper bien. Y después algo pasa donde comienza algún tipo de tensión, algún tipo de problema.
después hay una explosión, un problema donde el abuso sucede, la violencia sucede, y ahí usualmente hay cosas aterrorizadoras que suceden. Algunas veces hay policía, hay familia involucrada, hay golpes, de todo tipo de situación. A veces eso es algo que se le dice a otras personas, a veces algo que se calla y que nadie se entera. Yo he visto situaciones donde hay huesos rotos, sangre, violación, hospitalización, gente arrestada, hasta una simple amenaza donde la persona de repente se queda asustada por muchos días por esa amenaza. Entonces todo tipo de situación. Después vuelve otra vez a calmarse la situación después de lo que sucedió. Hay promesas, no lo vuelvo a hacer, todo estará bien, vamos a tratar de nuevo. Pero desafortunadamente después de ese ciclo de luna de miel, otra vez comienzan a suceder las cosas. El problema en este ciclo es que muchas veces el ciclo va más y más y más rápido, ¿ok? Y cuando llega el momento de la explosión donde hay violencia, se convierte en una situación peor. Y ahí es que tenemos que tener cuidado, porque en muchas situaciones esa violencia puede convertirse en una muerte, ¿ok? Y así hemos visto tantos y tantos casos de situaciones donde se dice, pero ¿cómo pasó? ¿Cómo es que este problema sucedió en una persona estar ahora muerta? Y es por eso, porque ese ciclo va corriendo y se vuelve cada vez más violento y más aterrorizador para la persona que tiene el rol de víctima. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Wow, es una situación difícil. En muchos casos es fácil intervenir, pero en otros casos es muy peligroso intervenir, porque las personas que tratan de intervenir a veces también la amenazan. Creo que aquí lo más importante es educarnos. Primero, educarnos nosotros, educar a las personas que nos rodean, educar a nuestros hijos, educarnos a nosotros mismos y entender patrones y entender cuáles son lo que los gringos le llaman el red flag, ¿verdad? Que decimos las banderitas rojas, donde sabemos que hay algún problema, hay una alerta y tenemos que atender esa alerta. Tenemos que darnos cuenta cuando algo no está bien. Por ejemplo, preguntas como, ¿esta pareja mía me permite ser libre? ¿Me permite tomar decisiones? ¿Me hace daño? ¿Me permite ser feliz? ¿Me permite salir, disfrutar, hacer mis hobbies? ¿Verdad? O hay cosas que yo no puedo hacer o que no puedo decir porque esa pareja no me lo permite. Si sientes, por ejemplo, que con tu pareja tienes que andar como caminando al pasito, que no suene nada, que todo esté perfecto, que esté como él o ella decida, usualmente hay algo que hay que entender y reflexionar, porque puede ser que haya algún problema en esa relación que hay que arreglar. Ahora, cuando hay violencia doméstica, las situaciones a veces no se pueden arreglar muy fácilmente, porque otra vez esa persona quiere victimizar y quiere asegurar que la otra persona esté bajo su control y quiere asegurar que no haya salida para esa persona. Y ahí es que entramos en ese peligro, porque la persona que está siendo victimizada comienza a pensar que todo es normal o que ellos son los responsables por lo que está sucediendo, ¿ok? No que esa persona es responsable por lo que está sucediendo. Sé que es un tema bien delicado que creo que necesitamos entender más, porque hay tantas muertes por violencia doméstica mundialmente, constantemente, ¿ok? Y no tiene nada que ver con educación, raza, religión, estatus económico. Esto le puede pasar a cualquiera. Pero creo que si entendemos mejor la situación, es más fácil pararla a tiempo, ¿ok? Es más fácil decir, espérate, esta persona, como que el ritmo de ellos y el sentimiento que tengo no es normal. Déjame parar esta relación ahora, antes de que se convierta en algo más largo.
¿ok? Sugerencias para las personas que están dentro de esta situación, ¿ok? Es habla con la gente que te ama. Explícale todo lo que está pasando, no calles nada. Asegura que la gente que te ama sabe lo que estás viviendo, ¿ok? Para que juntos comiencen a entender la situación y a crear soluciones sanas. Otra cosa es, hay personas que no quieren salir de esta relación, ¿ok? Y si es así, si estás en una relación de violencia doméstica pero quieres seguir con tu pareja, es importante que tengas un plan de seguridad, un safety plan, donde puedas planear qué hago si pasa X cosa. Si esta persona dice X cosa, ¿qué hago con mis hijos si pasa tal cosa? Importante que tengas un plan de acción para los momentos difíciles que pueden surgir. ¿Para qué? Para que estén bien, para que estén seguros y puedas salir de la situación antes de que algo grave suceda. Ahora, ¿qué hacer cuando tú sabes que una persona está en una situación así? Puedes intentar hablar con ellos de cómo te sientes, de qué ves que no es normal, de cómo has visto cambios en su salud o en su personalidad después que está con esta pareja, ¿ok? También es importante que hagas un ambiente saludable para que esa persona siempre quiera venir a hablar contigo sobre el tema. Importante que no la culpes, no lo culpes, no le digas, ya yo te dije, no te vuelvo a decir. Estoy cansado ya de hablarte de esa persona no te quiere, te trata mal, no te deja avanzar. Es importante que no hagamos eso, sino que digamos, creo que te mereces a alguien mejor, creo que cuando no estabas con esta persona, esto pasaba, hacías esto y ya no lo haces, no haces tus hobbies, no estás viajando, no quieres estudiar o te sientes depresivo. Cuando quieras hablar del tema, estoy aquí para ti. Solo podemos hacer eso, porque esa persona que está siendo victimizada tiene que entender su situación, aceptarla y decidir tomar acción. No podemos tomar acción por ellos. Entonces, con esto me despido. Hemos puesto estadísticas sobre este tema para que entiendan la magnitud de la situación. ¿Okay? También hemos puesto un hotline, un lugar donde puedes llamar si tienes más preguntas. ¿Okay? Hay forma de salir de violencia doméstica. Mucha gente lo han hecho, mucha gente lo ha logrado. No es fácil. Toma mucho valor hacerlo, pero vale la pena para ti, tu futuro y tus futuros descendientes y las personas que le vas a servir el testimonio tuyo. Así es que esperando que estén bien, que este video les sirva, que lo pueda compartir con otras personas y estoy lista para sus comentarios y preguntas. Un fuerte abrazo.